Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos programado a esta hora una plática con Camilo Ayala. El objetivo de estas pláticas pues es acercarlos a los profesionales del libro, para que ustedes platiquen, para que los conozcan, para que encuentren en ellos una cantidad de ideas que los invite a entender más el terreno de la edición universitaria. Disculpen, todo bien, ¿verdad? Fue una caída bien hecha, exacto. Bueno, pues los invitamos. Camilo Ayala es de Fomento Editorial de la UNAM. Vamos a platicar sobre las perspectivas de la edición digital universitaria. De alguna u otra forma se complementa con varios de los temas que hemos tocado en este foro, el foro de Interlínea dentro de la Filuni. Interlínea es un programa de radio que se transmite a través de UAM Radio y 94.1 en FM, pero que también además también tenemos nuestra página web donde van a encontrar todos los podcasts de los ya 200 programas. No es fácil, suena fácil decir 200 programas, pero 5 años estar al aire platicando sobre los diferentes temas que competen al mundo del libro, un mundo mucho más complejo de lo que a lo mejor para algunos puede resultar y que muchos de los profesionales del libro están digamos, atrás siempre dialogando, platicando, cuestionando y encontrando las mejores estrategias. Bueno, pues Camilo Ayala Ochoa, quien agradezco muchísimo que le dedique un tiempo a este espacio, es licenciado en Historia por la UNAM y maestrante por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir, esa parte no me la sabía o no me acordaba muy bien. Así es que Salamanca está también aquí como tu casa mater, es decir, dos instituciones haciendo vinculación, Gia, pues qué padre. Ha sido constructor de diversas editoriales y es autor, entre otras publicaciones, del libro Hidalgo, El despertar de una libertad ausente. También tiene un libro por muchos conocidos que se llama La cultura editorial universitaria, es decir, fundado mucho en el concepto que tiene este programa de radio, que es la construcción de una cultura editorial, y él, bueno, pues a través de la experiencia que tiene en la UNAM, lo logra, digamos, desarrollar en este libro fundamentalmente, ¿no? Y bueno, nos ha permitido entender muchas cosas desde la UNAM. Y bueno, pues también forma parte del Instituto del Libro y la Lectura y de este grupo que, bueno, para algunos es conocido, que se llama La Tertulia Editorial, y si no la conocen, bueno, no saben qué espacio tan fascinante ha sido este espacio de La Tertulia Editorial. Bueno, pues también, bueno, pues he de reconocer que, bueno, pues Camilo además fue el curador del foro de editores de esta feria, y lo vamos a ver y lo estamos viendo siempre ahorita en los pasillos, lo vemos en las salas, lo vemos en todas partes. ¿Por qué? Porque es una persona activa y alguien que realmente le interesaba enormemente que esta feria se llevara a cabo, junto, por supuesto, con un colectivo muy importante dirigido, bueno, por las otras personalidades que también son relevantes en este mundo del libro. Bueno, pues Camilo
hablemos, ¿no? Este asunto de la universidad frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo estas nuevas tecnologías las estamos incorporando de ya frente al tema de los libros, ¿no? Y bueno, hay de decir que, bueno, pues hace un ratito estuvimos hablando con Alejandro Senker sobre la importancia también al respecto de la distribución del libro y del libro digital. Sí, bueno, primero hay que aclarar que, bueno, mi universidad es la Pontificia de Salamanca y la que viene es la civil, la más antigua de las universidades, la que fue madrina en algún momento, bueno, de lo que es la Universidad Nacional, ahora Autónoma de México. Y dicho eso, las universidades son las editoras más antiguas que tenemos, las que a partir de un modelo de filología, recepción de textos, rescate de textos, proyectan esta labor de filología, de edición, de preservación hacia futuro que ahora tenemos. Hemos visto que hay un cambio de estructura en los libros, desde los impresos incunables del siglo XV al libro del Renacimiento del XVI, al libro barroco del XVII, al libro neoclásico del XVIII, al libro ilustrado del XIX, el libro moderno del siglo XX y ahora con lo que es el libro electrónico. Ese cambio se ha dado a través sobre todo de la reflexión de la actividad que hacen los universitarios. No por nada, digamos, nosotros introdujimos lo que son las ferias del libro al país. Esta Feria Internacional del Libro Universitario la estamos proyectando como proyectamos en tiempos de Vasconcelos las ferias del libro. Y si ves, bueno, también las ferias más importantes del país son a partir de los esfuerzos de las universidades. La FIL Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, la FIL de Minería de la UNAM. De todas maneras, bueno, esa proyección hacia el futuro, esa visión, ese atender el horizonte, ese atender lo que viene, lo hacen las universidades. Desde hace tiempo estamos trabajando en un cambio, en una mudanza hacia lo que es el ciberespacio y lo estamos poco a poco logrando. La UNAM publica 2.000 títulos al año y son de esos 2.000 títulos 500 electrónicos. Esa es un poco la franja que se ha mantenido en los últimos años. Hay quien dice que se ha estancado el libro electrónico. Yo pienso que al contrario, digamos, llegó para quedarse, se estabilizó en ese sentido y estamos viendo no un desarrollo numérico, sino más bien desarrollo, digamos, de las calidades del libro electrónico. Ya no son tanto PDFs, sino son libros enriquecidos, libros en otros formatos, en EPUB, en MOBI, en otro tipo de sistemas. Y nuestras áreas de publicaciones están también mudando. Ya no tenemos solo editores, sino editores 2.0 o cibereditores directamente, ¿no? Personas que están atendiendo lo que es este espacio virtual, este espacio lector, otra construcción de experiencias editoras. Y así lo estamos viviendo. De hecho, cada vez tenemos más cursos y talleres sobre maquetación, edición, introducción de gamificación, introducción de narrativas visuales, narrativas electrónicas a lo que es la edición. Y esta feria, de hecho, tiene un espacio, una zona digital, porque nos interesaba que estuviera presente el libro. Es un poco curioso, pero bueno, de la zona digital, los 3 expositores es la revista Como Ves, la Coordinación de Universidad Abierta, que tiene muchos contenidos digitales, y invitamos, por supuesto, bueno, al CENAR, al Centro de Cultura Digital. Entonces,
la presencia es bastante fuerte. Yo pienso que en unos años esta feria tendrá un reflejo en el ciberespacio, con presentaciones de libros, reuniones holográficas, cuestiones mucho más allá en ese caso. Bueno, tenemos aquí, ¿no?, una situación que me parece importante, que la universidad en diferentes niveles está incorporando el concepto de lo digital, ¿no? Por un lado en una práctica docente, por el otro lado en las nuevas herramientas para la investigación y para el estudio, y que finalmente, al ser las publicaciones el espacio que reflejan y difunden el conocimiento, pues se ven obligadas a incorporarlo, ¿no? Es decir, no es solamente una demanda que viene desde la edición, sino de la propia necesidad de la construcción del conocimiento que existe ahora. Entonces, es una obligación de la universidad abrirse a este tipo de publicaciones digitales, y que obviamente si existe un aparente estancamiento es porque creo que al principio fue un boom que le tuvimos cierto miedo, que le hemos llamado el miedo, el monstruo de lo digital, lo fuimos entendiendo y ahora le estamos dando el lugar más adecuado. Creo que aunque parece estancado, me parece que la calidad y la pertinencia está siendo mucho más clara. Sí, yo creo que hay estabilidad y además hay mucha perspectiva. Vamos a tener, digamos, un mayor número de contenidos, no solo por los esfuerzos de las bibliotecas universitarias, sino de la edición en sí universitaria. Hay que decir que, bueno, en lo que hablamos de libros es, digamos, una estabilidad, pero en revistas electrónicas esto está, digamos, creciendo. En unos años veremos que será muy rara la edición híbrida en revistas académicas indexadas. Todas están llevándose hacia lo que es el espacio web. Ahí son los nuevos lectores, los lectores académicos, los que están buscando en sí contenidos. Y estamos trabajando también para no solo lectores humanos, sino lectores máquina, lectores robots. Este atender los metadatos en los libros electrónicos, atender algunos protocolos de lectura electrónica es hacia eso, digamos. Ya no son lectores de carne y hueso los que estamos atendiendo, sino indexadores, graficadores, ordenadores que examinan los artículos científicos y los tratan de algún modo especial en ese sentido. Sí, yo creo que aquí además tenemos que visualizar, ¿no?, un asunto de nuevas escrituras, nuevo lenguaje, nuevos lectores, nuevas formas, que finalmente eso nuevo no va a acabar matando necesariamente a otro tipo de lectura, ¿no? Es decir, creo que aquí hay que entender que esto se está abriendo el abanico y no necesariamente cerrando, ¿no? Y generando nuevas oportunidades, que eso no quiere decir que mate. Por ejemplo, hay que hablar de cuando salió la televisión pensamos que el cine se acababa, ¿no? Y cuando salió el cine parecía que la radio se acababa, y lo que es cierto es que son lenguajes diferentes, necesidades diferentes, lectores o escuchas o auditorio diferente, y eso es algo que tenemos que apreciar, ¿no? Sí, bueno, el libro actual, el libro del futuro será el viejo libro, porque ahora tienes oportunidad de apostillarlo, comentarlo, cotejarlo, glosarlo, tenerle elementos mucho más ricos que lo que es un libro en sí impreso. Estamos viendo un cambio en el lector, estamos viendo un cambio en el escritor, pero también en lo que es el libro. Hay una pérdida de materialidad, pero eso te da posibilidades de enriquecer tu libro con códigos QR muy sencillos que remiten a videos o remiten a películas, a música, cuestiones de ese tipo, ¿no?
pero lo que viene, bueno, será otra cosa. Apenas estamos en una prehistoria del libro electrónico y tendremos con la posibilidad de la computadora holográfica, la computadora cuántica, una computadora mucho más fuerte. Estamos viendo que ya es posible transferir o transmitir olores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa nostalgia que tenemos al adquirir un libro y olerlo, bueno, lo vamos a poder usar o lo vamos a poder tener en computadora. Entonces, todo esto está cambiando. De hecho, hace poco hablaba de lo que son los litopedión, que son bebés calcificados, bebés que las mujeres de repente, por alguna enfermedad extraña, tienen en su vientre. Y yo comentaba que ese litopedión, que Julio César, bueno, por ejemplo, había tenido un hermano calcificado, un gemelo calcificado, pues es la alegoría de lo que es quizá El libro de piedra, que es una película de Carlos Enriqueta Boada, que nos habla de el libro de piedra sostenido por un niño, un Hugo, un hijo de un brujo, que también se petrifica, y se petrifica para preservar precisamente el libro. Lo que no me gustaría es ver precisamente a los editores petrificados, hechos piedra, hechos, digamos, algo como estable, cuando la edición es en sí palpitación, es vida, es comunicación. Gustavo Cerati decía que uno merece lo que sueña, y precisamente la edición es eso, una actividad donde atrapas sueños, que pueden ser sueños muy ordenados, como los hacen los académicos, pueden ser sueños bastante de juego, como lo hacen los poetas, los literatos, pero es lo que hace uno al editar, al vender, al ser librero, es transmitir sueños a los demás. Italo Calvino, que fue un gran editor, tiene un libro que se llama Los libros de los otros, donde está constituido por medio de cartas dirigidas a sus autores, básicamente. Y hay textos bastante bonitos, hay unos textos bastante terribles, donde le dice prácticamente a algunos autores, pues no escribas, o nos vemos en 10 años, o nos vemos cuando aprendas a escribir, o cosas por el estilo. Pero él decía que un clásico es un libro que nunca ha cesado de contar lo que tiene que contar, y ese fluir de la lectura es precisamente lo que nos lleva al mundo electrónico, al mundo digital. También Italo Calvino tiene un libro que se llama Nuestros antepasados, que engloba 3 cuentos bastante interesantes: El varón rampante, El caballero inexistente y El vizconde de Mediado. El caballero inexistente en sí puede ser una alegoría de la inexistencia del texto, de este contenido que ya es inmaterial, que ya fluye en todos lados. El varón rampante podría ser la alegoría del libro que está en la nube, que está arriba, que tiene que bajar y que tiene que ser transmitido de algún modo, pero también es la alegoría de la gamificación, del juego, de lo lúdico, y es precisamente esa nueva narrativa, ese acercamiento a lo que es la narrativa de los videojuegos, de la novela gráfica, lo que nos permitiría, digamos, ver el futuro del libro. El vizconde de Mediado, pues un hombre que realmente sufre en la guerra una división total, vertical de su cuerpo, y una parte es mala y otra parte es buena, nos lleva a la alegoría de lo que es el mundo actual, el mundo editorial, que está entre lo digital y lo que es el libro de papel. Pero vemos, si ustedes recorren los stands de esta feria, que ese libro en papel ha tenido evolución, ha sido construido con otros medios, tienen tipografía mucho más enriquecida de lo que podría lograr el sistema antiguo impresor
que todavía tuvimos en el siglo XX. Somos hijos de la imprenta, pero también somos los editores abuelos de lo que viene en la edición electrónica. Una edición electrónica que ni siquiera harán los hijos de nuestros hijos, sino lo que viene en unos 30 años ni siquiera no lo podemos imaginar. También Italo Calvino tenía unas conferencias, en algún momento lo invitaron a Harvard y a dar 6 conferencias y le sobrevino la muerte en 1985, y esas 6 conferencias se editaron, se llamaban 6 propuestas para el próximo milenio. La sexta no la terminó, solamente la anunció, pero las conferencias tratan de levedad, es decir, lo que fluye, el mundo líquido, la rapidez, lo que tiende a la instantaneidad, la exactitud, lo que es inequívoco, por contrastante, por verificable, la visibilidad, no puede existir lo que no se ve, la multiplicidad, hay que aspirar a escribir el libro que sea todos los libros, que tiene que ver un poco con multimedia, que tiene que ver con lo multimodal en ese sentido, ¿no? Y la consistencia que fue anunciada, que más que una durabilidad, tendía Italo Calvino a invocar lo que es estable. Entonces, esta levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia también nos remite a lo que debe ser el mundo editorial, el mundo electrónico, el mundo digital de lo que viene. La edición que viene tiene que ver con gamificación, ya lo comentamos, ser un poco más frikis, ser menos serios académicamente, y también lo estamos viendo, o sea, hay autores académicos que no escriben ya en un formato tan digamos, fijo como es el informe científico, sino que salen estos autores a buscar lectores, a comunicarse con esos lectores. Hay una desmaterialización del libro y hay una búsqueda de la portabilidad del libro, que a veces, o todo indica que debe ser bastante rigurosa. Si utilizamos el ADN del hombre, el ADN de nosotros, los seres humanos, como un disco duro, podemos portar en esos discos duros bibliotecas enteras. Ya ha habido, de hecho, avances, muchos avances. Hace años, en algunos organismos muy simples se les pudo escribir en el ADN. Cada vez podemos escribir más en organismos complejos, utilizar como disco duro nuestros genes en ese sentido. Y las bibliotecas del futuro serán, digamos, portadas por nosotros. Podemos almacenar todo un mundo informático, un mundo de información en nosotros mismos. Y de hecho, bueno, pues sí, ¿qué es el libro en sí? Sino la búsqueda de una permanencia, y lo ha sido siempre. El libro, desde que fue piedra y pasó a ser, digamos, en algún momento pizarra, luego pergamino, pasando por papiro y luego papel y ahora es pantalla, se introducirá en nosotros y podemos quizá preservarnos, y nuestras bibliotecas durarán lo que duren los tiempos, lo que dure la humanidad, hasta que el último hombre, la última mujer perezca. Estarán nuestras bibliotecas fijas en nuestra sangre en ese sentido. Eso es lo que yo veo. Pues ves mucho. Pues ahorita me quedo un poco sin palabras, porque creo yo que de pronto estoy asustada, ¿no? Es decir, a mí me asusta a veces la robotización, me asusta como ser humano, ¿no? Lo que no conozco y lo que viene. Creo que es algo como natural, ¿no? Siempre que parece que adelante hay algo más que nos rebasa, ¿no? Y quizá es una especie como de defensa de lo humano, del calor, del calor que te da un libro, ¿no? Es decir, es un poco una reacción natural, creo. Sí, pero fíjate, bueno, cuando decimos que estamos pasando del texto
al hipertexto, el texto conectado con otros textos, el texto, digamos, que se desdobla, que se consulta, donde implicas otros textos, otros autores, y estás pasando del texto al hipertexto y al cibertexto, que es un texto mucho más global, pues lo que estamos haciendo es humanizarnos. Hay una imagen del cristianismo que yo que soy teólogo me gusta mucho, que es la encarnación del verbo, ¿no? Es decir, bueno, Cristo viniendo, la divinidad viniendo a encarnarse en el mundo. Pero si ves la historia de la cultura, eso es al contrario. Es la cultura que está desencarnándose y expandiéndose. Humberto Eco lo comentaba cuando vino la galaxia Gutenberg, el mundo Gutenberg. Lo que pasó fue que la obra que construimos los hombres se abrió, se expandió, y todas las direcciones en el arte, en la literatura, en la ciencia, en las búsquedas, se dispararon a varias direcciones. Actualmente vemos eso mismo en los textos, pero tenemos un enriquecimiento de la cultura en sí. No debemos pensarlo como algo apocalíptico, sino más bien, bueno, tampoco debemos estar, digamos, en la tecnofilia total, ¿no? Pero bueno, este paso del hombre gráfico que vivimos con la galaxia de Gutenberg, que lo vio cambiar, digamos, McLuhan, pasa a ser el hombre gráfico, el hombre icónico, el hombre que estudió McLuhan, previó McLuhan, y viene el hombre holográfico con una vida virtual, una vida digital, una vida que ya estamos, digamos, viviendo actualmente o presintiendo, con la pantallización del mundo y con personas metidas al teléfono celular. Pero eso también, digamos, como todo en la vida, me parece un riesgo, pero también una posibilidad de enriquecimiento. Creo que es interesante que hablemos un poquito más sobre el libro enriquecido y el libro, ¿no?, aumentado, ¿no? Estos dos conceptos que resultan muy interesantes porque hacen ya vinculación con otros medios audiovisuales y otras estructuras que hacen que el libro, ¿no?, tenga una plusvalía en la actualidad. Bueno, sí, o sea, son conceptos que, bueno, están un poco ligados. El libro enriquecido, puedes decir que los libros antiguos, cuando les ponías un excurso o les ponías ilustraciones, ya en sí los estabas enriqueciendo. Y los libros actuales enriquecidos, pues tienen otros elementos que remiten a la realidad virtual, inmersiva, o a la realidad aumentada. La realidad aumentada es, digamos, el libro que te lleva a otros libros. Y un libro que te lleva a otros libros el gran libro, es la Internet. Con Internet, digamos, tienes absolutamente todo a tu disposición, menos lo que no se ha digitalizado, que está en los archivos, que están en las bibliotecas. Pero bueno, los libros, si no tienen este plus, si no conectan a otro lado, pues no tienen en sí mucho sentido. Yo creo que las grandes editoriales, las innovadoras, pues remiten a presentaciones de libros en video, imágenes del autor. Yo pienso que citas con autor, incluso esta pérdida de intermediarios, de las mediaciones en sí, es el futuro de la edición. Si no logramos darle al lector una comunicación más directa con el autor, no que lo bloguee y le hable por teléfono, sino más bien que sienta que se comunica con el autor, que tenga ese acceso, que tenga posibilidad de chatear con él,
de comunicarse, de mandarle mensajes, de que alguien le conteste en ese sentido, al otro lado del libro, al otro lado de la pantalla. Bueno, pues este espacio de la edición en general lo que hace es establecer nuevos contactos entre el autor y el lector, un autor diferente, un escritor diferente, un sistema diferente y un lector diferente. Y aquí pues regresemos a las universidades, ¿no? A las universidades donde surgen muchas de estas posibilidades y hasta donde realmente vemos que se potencializa, ¿no? Creo que ha sido el sector, creo que a veces hasta más resistente en algún sentido para ya estoy agarrando en el sentido, en este terreno, ¿no? de la posibilidad de expresarse, ¿no? Evidentemente la revista académica necesariamente necesita una velocidad que solo lo digital se lo va a permitir. Eso queda clarísimo. ¿Qué va a pasar con los libros? ¿No? Porque al final de cuentas el libro académico requiere de una pausa que hay veces que no es la deseable, ¿no? Que puede dar el libro digital, aunque quizá el libro informativo sí es lo más fácil también de llevar hacia lo digital. Digo, ¿cómo han vivido la experiencia de estos libros digitales en la UNAM? Sí, hay mayor intercambio, por supuesto, con otras universidades a través de lo electrónico. No solo envías libros a otros espacios, sino bibliotecas enteras en ese sentido. Y precisamente hay en sí un cruce entre lo que es lo bibliotecario y lo editorial en ese sentido. Pero bueno, quizás se pueda resolver de alguna u otra manera. Lo que estamos haciendo en la UNAM es meter contenidos enriquecidos. Se presentó hace unos días un libro de odontología que llevaba un libro electrónico de odontología con varios ejercicios y varias muestras en video, lo cual, bueno, en papel no es posible. Y esa construcción de contenidos la estamos ofreciendo a más públicos, a cada vez más públicos. Vendemos lecturas en pantalla, vendemos también lo que es impresión bajo demanda. Estamos aliados con Solar Servicios Editoriales de Alejandro Senker. Por supuesto que esto nos abre mercados. Podemos llevar el libro no solo a librerías del interior de la República, sino también a Colombia, Argentina, España, a otros lados, a través de estas tecnologías que lo posibilitan, que actualmente requieren estos vínculos porque hay cuestiones que resolver, seguridad de transmisión de contenidos, de archivos, seguridad contra la piratería y por supuesto seguridad del pago que hacen los lectores. Esto poco a poco se va a ir resolviendo para hacer que los lectores tengan una mayor comodidad en ese caso. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, bueno, ya hay algunas industrias que están trabajando con ciberdinero o dinero virtual, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, bueno, también hay una vuelta a los orígenes, ¿no? Una especie de apocatástasis en ese sentido, donde hay mayor trueque de contenidos. Yo te doy varios libros y tú a cambio dame los tuyos en ese caso. Eso es lo que está haciendo la universidad. En los próximos años veremos una evolución de todo esto, pero como en todas las universidades, lo que uno reflexiona o ve en el horizonte tardará bastante en llegar, aunque cada vez menos. Bueno, pues el objetivo de esta charla es también, bueno, pues que ustedes pues hagan comentarios, preguntas, si así lo desean. Pues es un poco este acercamiento
de los profesionales del libro a través de este proyecto de Interlínea, que bueno, pues a través de sus programas de radio y pues en la página web podrán encontrar los podcasts para que ustedes se vayan dando cuenta de lo complejo, del análisis que tenemos con estos, pues para mí son cómplices de este proyecto. Camilo pertenece un poco a la barra programática, haciendo algunas editoriales de este programa, y bueno, pues siempre ha sido una aportación de mucha reflexión y de mucho análisis, sobre todo irnos ubicando también en el terreno de la historia, ¿no? Es decir, cómo han ido aconteciendo las cosas. Entonces, bueno, pues si hay alguien de los que está aquí, alguna pregunta, comentario, no están de acuerdo, si están de acuerdo, qué les inquieta, que yo creo que pocas veces existe esta posibilidad de interactuar. Alejandro, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, mira. Quizás de manera muy breve, hace unos años organizamos los coloquios sobre el futuro del libro, y en esos coloquios lo que intentábamos era precisamente promover la reflexión de qué es lo que iba a suceder, y no tuvimos mucho éxito porque prácticamente en todos los coloquios sobre el futuro se hablaba sobre el pasado y sobre los problemas presentes. Sin embargo, escuchando a lo largo de los últimos años y particularmente meses a Camilo, me da la impresión de que en aquel entonces nos adelantamos a los tiempos, porque hoy el discurso de Camilo va muchísimo más enfocado a lo que realmente queríamos y debimos haber hecho en aquel entonces, ¿no crees? Sí, bueno, yo estoy muy orgulloso de pertenecer al grupo de la tertulia y hacer proyectos de este tipo. Vienen seguramente más coloquios sobre el futuro del libro, en donde podamos, incluso en el espacio ciber, ¿no? Y sí, hay un cambio en ese sentido. Hay que estar, digamos, atentos a lo que es el futuro. Ya lo decía Arthur C. Clarke en algún momento, el futuro no es Asimov, perdón, el futuro ya no lo hacen como lo hacían antes, y nuestro futuro también se va historiando. La perspectiva que teníamos hace 10 años ha ido cambiando en ese sentido, y yo estoy cierto que yo no podré ver lo que viene, yo no podré ni siquiera imaginar lo que los niños actuales van a hacer con el sistema copyright, con los derechos de autor, con la edición, con la distribución, con la librería y la misma universidad. Estamos viendo también el advenimiento de universidades sin aulas, de universidades itinerantes, de universidades que no son tan institucionales o no llevan un plan de estudios, sino más bien son universidades creativas. En ese caso, lo que yo veo es que la institución universidad se va a revolucionar en ese caso. Igual el grupo de la tertulia se va a revolucionar. Lo que hemos contemplado de la industria mexicana, industria editorial mexicana, pues también seguramente si hiciéramos una reflexión como grupo, pues cambiaría en ese sentido. Y fíjate, bueno, lo interesante es también esta concepción colectiva que hay y creación colectiva que hay, no solo entre nosotros como tertulia, sino también en el mundo cultural. Las creaciones colaborativas, las creaciones en conjunto es lo que vemos que viene. Los autores que intervienen en la lectura, los lectores que intervienen en el texto, la construcción de narrativas entre varios grupos en ese sentido, ¿no? Hay quien dice que ya no hay lectores, sino prosumidores, es decir, los que producen contenidos y consumen al mismo tiempo contenidos, o los lectoespectadores, los que leen, pero además participan de algún modo con esa lectura en ese sentido, ¿no?
Entonces, bueno, la industria editorial sí se ha cambiado. La fortuna que hemos tenido es que hemos visto cómo se va el linotipo, se va el monotipo, se va el fotolito, se van algunas costumbres del mundo editorial, y no lo vemos con nostalgia porque vienen otras cuestiones. Digamos, hay que saber, hay que aprender a leer el signo de los tiempos en ese sentido. Una pregunta, perfecto, permítame un segundo. Realmente es una participación, no es una pregunta precisamente. Las cosas no desaparecen. Yo pienso que el libro no puede desaparecer. ¿Por qué? Las cosas se renuevan, vuelven. La gente va a tener más medios. Aparte del libro, las computadoras, la comunicación se va a abrir. Hay más elementos. Es como decir, una corbata pasa de moda. No pasa de moda. Si vemos las corbatas, cambian a ser más anchas o cambian a ser más angostas. Pero nada más son cambios, son modas. Y el libro va a permanecer. Cuando una obra es buena, va a permanecer siempre. Tenemos obras, bueno, en la música tenemos la 9ª Sinfonía de Beethoven, que sigue tocándose. Y así es permanente. Las cosas básicas encontramos en nuestros antepasados, descubrimos cosas que habían hecho y que son maravillosas, que nos ayudan a vivir. Así vamos a tener, siempre habrá libros que encontramos que nos sorprendan. Así, y yo en mi caso vengo a las ferias buscando algo nuevo, y digo que ya no voy a venir porque ya tengo demasiados libros, pero no, primero no me alcanza el tiempo para leer todo lo que hay. Imagínense si me pongo a leer lo de internet, menos. Entonces, tiene uno que ser selectivo, qué es lo que quiere, en qué se quiere desarrollar, qué es lo que le gusta. No solo en qué se quiere desarrollar, sino qué es lo que le gusta. Muchas gracias. No, ahí usted señala un problema bastante fuerte que tenemos los lectores y tenemos quienes buscamos contenidos. Porque bueno, hay que diferenciar, sí, el contenido, que es el texto, del continente, que es el libro o el ciberlibro, o antes fue otra cuestión. Pero ahora los lectores tenemos, digamos, millones de libros posibles para leer, y debemos ser más selectivos en ese sentido. Para eso funcionan las editoriales y para eso funcionan las universidades. No solo la figura de los clásicos, ¿no? Un clásico, bueno, para mí es un libro que la comunidad de lectores ofrece a otros nuevos lectores. Lo es el Quijote, lo es En busca del tiempo perdido, los textos de Bronte, los textos de Bram Stoker, de Edgar Allan Poe, cuestiones de ese tipo. Pero los nuevos libros, uno atenderá el prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México, sabiendo que no edita cualquier cosa o no propone al lector cualquier cosa. Y eso es lo que hay que ver. Digamos, hay una vindicación en ese caso de los sellos editoriales y de las instituciones educativas en ese sentido. Uno sabe que un libro Valdemar, por ejemplo, es un libro bastante bueno, hubo una selección muy fuerte y hubo un cuidado en la edición muy riguroso. Y el lector, cuando ve a Valdemar, dice, bueno, es una buena inversión. Igual pasa con las universidades. Si uno va a la colección Nuestros Clásicos o a la colección Biblioteca del Estudiante Universitario, verá que es una buena selección la que se está proponiendo para enriquecer pues la cultura general de la comunidad universitaria y la cultura general de la población mexicana.
Y hay que también hablar de este sentido social de las editoriales universitarias. Nosotros proponemos a los lectores que se enriquezcan, que se desarrollen con nuestros títulos. Hay títulos monográficos, hay títulos de texto, pero lo que es el título de difusión de las editoriales universitarias, de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, pues se ofrece para precisamente trascender. El lema de Pequeños Grandes Ensayos, es una colección de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, es: lee este libro, puede cambiar tu vida. Y realmente hay libros que pueden cambiar la vida de uno. Pues no se trata de muchos libros, sino del libro que sea adecuado para ese momento. Y uno, bueno, pues ayer justo hablábamos con Lourdes Morán, ¿no? Del lector que va y se encuentra con su libro, ¿no? Y ese encuentro pues tiene que ser a partir de una enorme diversidad de oportunidades para encontrarse con él. Y yo creo que está en el lector darse esa oportunidad de ir a ferias, de entrar al internet, de ir a bibliotecas, para encontrarse con ese libro que te anda buscando, ¿no? Y que tú andas queriendo encontrar. Y bueno, también suceden encuentros desafortunados, ¿no? El encuentro del libro que lo empiezas a leer esperando algo y resulta que en ese momento no funcionó, ¿no? Y bueno, pues obviamente no sentirse obligado a leerlo y terminarlo, sino saber dejarlo, y quizá años después lo vuelves a tomar y resultó que ese era el momento para leerlo. Y bueno, todo esto lo que hace es que tenemos un ecosistema enorme de contenidos que debemos de visualizar y tener con mayor claridad, y las nuevas tecnologías nos abren otra opción, es otra opción, ¿no? Y otra opción para nuevos lectores también, ¿no? No para los que siempre hemos sido, sino para aquellos que ahora van a ser también. Sí, la lectura, bueno, también cambia. Cuando descubres un buen autor, lo buscas. Cuando descubres un buen título en una colección, pues lo buscas. Lo que sí estamos viendo es que nuevas generaciones no son tan fieles a los autores, a las editoriales, a las colecciones, ni siquiera fieles a los medios, ¿no? Sino que no solo leen, sino atienden otros medios al mismo tiempo que leen. La televisión, el cine, la radio, cuestiones de ese tipo, son cosas que, bueno, yo no puedo hacer. Yo soy anticuario en ese sentido. Tengo muchos libros en papel y libros antiguos. Mi libro más antiguo es del siglo XVII, de principios del XVII, lo tengo en vitrina. Entonces, son mis mayores, digamos, tesoros en ese caso, ¿no? Pero sí me gusta mucho ver qué pasará con esos libros en un futuro. ¿Quién los examinará? ¿Quién los leerá? ¿Quién les dará vida en ese caso? Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestro invitado el día de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Cómo estamos en redes? ¿Todo bien? Bueno, pues aquí lo dejo. Han sido, híjole, casi 50 minutos hemos estado aquí platicando, bueno, tratando de hacer esta vinculación, y los invito a que nos sigan en nuestras redes, el programa de Interlínea Cultura Editorial, en la página web, donde podrán seguir escuchando y viendo a esta cantidad de actores del mundo del libro que nos acompañan semana tras semana. Muchísimas gracias, Camilo, por estar aquí en tu propia feria, pero en este foro, y creo que, bueno, pues le ponemos un punto y seguido, esperando que el próximo año podamos seguir viendo y analizando estos aspectos. Muchísimas gracias. No, pues muy, muy buenos libros. Seguimos en la feria. Una cosa también, es muy importante que dentro de los derechos del lector está precisamente, si a uno no le gustan los libros, pues dejarlos. Si a las primeras páginas a uno no se engancha, pues hay que dejar el libro. Igual como pasa con las librerías, todas son
Todas las portadas están para seducir, pero si a uno no le llama la atención el solapear, elogiar el libro, pues uno tiene derecho a dejarlo en ese caso. Pero bueno, la vida continúa.